yo no puedo decir, pues es responsable, que todo es culpa del gobierno. Obviamente hay una crisis internacional cambiando al país. Están cayendo las exportaciones, las remesas, el acumulado hasta mayo es menor, y tenemos una pandemia que obliga a tomar medidas que afectan la actividad productiva. Todo eso lo entendemos, pero el gobierno tiene una responsabilidad en la medida en que prolonga el cierre de los negocios por una pandemia que se sigue expandiendo por errores en el Ministerio de Salud, que no le dieron los equipos adecuados al personal médico, los insumos médicos, los protocolos claros, y la mayoría de los contagios están en el sistema de salud, no está en la gente que anda en la calle. La gente se ha contagiado en los centros de contención, en los asilos públicos, en los hospitales públicos, y han muerto más de 90 personal de salud, entre administrativo, personal médico. Está perdiendo calidad el sistema de salud en términos de recursos humanos. Entonces, ese daño en términos de salud afecta a la economía. Y al cerrar la economía por el problema de la salud del COVID-19, entonces genera una afectación mayor a la producción nacional, al empleo, escasez de productos, etcétera. Bien, hay una responsabilidad también, porque los daños pudieron ser menores. Yo voy a hacer una comparación más adelante con Costa Rica para que veamos algunas cosas con respecto a eso. Bien, entonces, si en la pobreza llega a 40, hay 1,5 millones de personas que van a caer en la pobreza. Y hay una institución que se llama FUDESEN, un centro de investigación donde trabaja el que dirigía el Banco Central, Oscar Cabrera, una institución seria, que dice que la llamada clase media va a bajar de 22% a 17% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor de 335,000 personas de la llamada clase media va a dejar de ser clase media. ¿A qué va a descender? A niveles de pobreza. Del 1,5 millones, 335,000 van a ser de la clase media y otros de sectores más bajos. Es decir, que aquí está afectado todos los sectores, menos los ricos. 470,000 campesinos con problemas. En medio, 800,000 personas que venden en la calle con problemas. 1 millón que trabajan en micro y pequeñas empresas con problemas. 62,000 despedidos con problemas. Empleadas domésticas con problemas, que son 116,000, que algunas no la están contratando. Las llamadas amas de casa, que ese es un concepto que aparece en la encuesta. Bueno, si su compañero de vida perdió el empleo y llega a la casa desempleado, ¿qué pasa con ella también? Y con el hijo. Es una afectación al hogar. ¿Y qué está haciendo Bukele? Dándole una canasta de alimentos. Pero le quita el empleo, le quita el ingreso y le da alimentos para que voten por él. Bien, entonces los ministros en sus informes obviaron toda esta información. No hablan nada de los abusos de poder del Ejecutivo, no hablaron nada del golpe de Estado del 9 de febrero, cuando el presidente de la República irrumpió en la Asamblea Legislativa con los militares y dio un golpe que duró 15 minutos y le pidió a Dios paciencia. Y después dijo que Dios le dijo que tuviera paciencia. Tomó el recinto legislativo. Debería estar destituido. Lo mismo el ministro de Defensa y el de Seguridad Pública y el jefe de la policía. Todos incumplieron la Constitución. Eso no está en los informes. Tampoco está en los informes la violación a los derechos humanos, a los atropellos a los derechos constitucionales. 13 decretos del Ejecutivo declarados inconstitucional. De gente capturada por violar la cuarentena, que no tienen derecho a capturarla, sino a remitirla a su hogar. Y ahí se contagiaron en los centros de contagio. Periodistas amenazados, personas que han muerto golpeadas, cuando Bukele dijo que utilicen la fuerza letal contra la población. Asesinaron personas. Hay un caso, creo que de Zacatecoluca, de un muchacho que lo entregaron a la familia en el ataúd y cuando lo abrieron estaba amordazado y golpeado. Todo eso ha pasado en el país. Está documentado por la Defensoría de los Derechos Humanos. Eso no está en los informes. Sí lo dijo el de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no lo dicen los del Ejecutivo. Y para ellos eso no es parte de un informe. No hablan de la falta de planificación, que no tienen plan quinquenal, que no tienen plan de salud, que no tienen plan económico, que Bukele le dijo, cuando ya tenía
7 meses gobernando, dijo que iba a traer un especialista de Estados Unidos a hacer el plan. Y en eso pasaron 2 meses más, llegó la pandemia. Ya llegó un año de gobierno y no hay plan. Y la Constitución exige un plan. No hay plan de los programas sociales que están por ley en el proyecto, en la ley de desarrollo y protección social, de los cuales, de los 14 programas de eso, ya eliminó 3 y le quitó recursos a 3. Toda esa improvisación, eso no entra en la información, la falta de planificación, ni la corrupción, porque resulta que el propio Bukele despidió a un funcionario que le habían nombrado al frente de un fondo ambiental de FONAGE, porque una empresa de ese funcionario, le vendió mascarilla al Ministerio de Salud, y el ministro de Salud lo sabía. Y otra empresa también le vendió, que está vinculada al viceministro los dueños son socios de otra empresa del viceministro de Hacienda. Y está comprobado que familiares del ministro de Salud le están vendiendo al gobierno. Acaba de salir una información de un familiar del ministro de Salud que alquiló su casa por $16,000 mensuales como centro de contención. ¿Por qué no está en los informes? Obviamente uno entiende. Pero esas son las cosas que están ocurriendo en el país. El hospital del Cisco, valorado en 30 millones, en 70 y en 100, lo inauguran sin dejar entrar a los periodistas. Está muriendo gente ahí. Se habla de 15 fallecidos y no lo dicen. Habló de 500 camas y hay 50. No hay personal de salud. Bien, no tuvieron la decencia, esos ministros que llegaron hoy, ni siquiera de pedirle perdón al pueblo salvadoreño por los maltratos, la falta de atención, las muertes, de los cuales el gobierno es el principal responsable. Lo que llegaron fue a criticar la gestión de los gobiernos del FMLN, porque en eso se la van a pasar los 5 años, hablando de los gobiernos anteriores. En esta primera parte yo aprovecho para dar un dato, que es el siguiente. Fíjense que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas, sacó un documento ahora en julio, que se llama Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad. Nuevas proyecciones. Es así se llama el documento de la CEPAL. Anoten el nombre y búsquenlo en la página web de la CEPAL. Ellos estiman que la economía salvadoreña, hablan de la caída que va a haber en todas las economías de América Latina. La salvadoreña va a tener una caída, una contracción, una baja de la producción de 8.6. La mayor de Centroamérica. En Nicaragua va a caer 8.3, en Honduras 6.1, en Costa Rica 5.5, en Guatemala 4.1, en El Salvador 8.6. Es decir, que la caída nuestra va a ser el doble de la de Guatemala y va a ser mucho mayor que la de Costa Rica y que la de los otros países. Nicaragua está un poco cerca, pero todos con menos caída. Y no mencioné a Panamá, donde va a caer menos 6%, también menos que El Salvador. Pero hay otro dato que dice que de 17 países que estudió la CEPAL de América Latina, el que tiene mayor dinero para enfrentar la pandemia es el gobierno salvadoreño. Tiene el equivalente al 11.1% del PIB. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios que se crea en la economía del país en un año. En nuestro país son 27.000 millones, más o menos. El 11% de esos recursos se le ha puesto en la mano a Bukele para que enfrente la pandemia. El equivalente a eso. Solo de deuda le han aprobado 3.000 millones, de los cuales ya tuvo 389 del Fondo Monetario, 46 de Japón, y bono que colocó por 1.000 millones. Pero también ha vendido letes y CETES, certificados de inversión y letras del Tesoro, por 976 millones. Y ha utilizado parte del presupuesto de salud también para invertir en la pandemia. 11.1. El segundo gobierno con más dinero para enfrentar esto es el de Brasil, con 7.5 del PIB de Brasil. Obviamente tiene más dinero Brasil que El Salvador, pero en función de la riqueza brasileña, de toda la riqueza de Brasil monetaria, solo el 7.5% dispone el gobierno para enfrentar esto. Y en El Salvador, de todos los ingresos monetarios que hay en el país, el gobierno tiene el 11.1. El Salvador es el que aparece con más dinero y Brasil el segundo con 7.5. Todos los demás tienen menos. ¿Saben cuánto tienen de Costa Rica?
El 0.8 del dinero de Costa Rica, de todo el dinero de Costa Rica, solo el 0.8 dispone el gobierno, ni el 1, para invertir en el combate a la pandemia. ¿Y saben cuántas personas han fallecido en Costa Rica hasta el día de ayer? Yo no he buscado el dato de hoy, 68. Y en El Salvador 352, según reporte el gobierno. Y los casos de Costa Rica son menos que en El Salvador. En Nicaragua han invertido alrededor del 2% del PIB. Y los muertos andan como por 150. Y los casos apenas superan los 3.000 y aquí ya están en 11.000. Entonces, eso demuestra una diferencia en los niveles de eficiencia de dos países hermanos que están en la región, Costa Rica y Nicaragua, con lo que Bukele vive peleando, porque Bukele no se cansa de criticar a Daniel Ortega. Daniel no le dice nada, y de atacar al gobierno de Costa Rica, de mentir sobre Costa Rica. Y Honduras es el que tiene más casos, pero también ha manejado menos dinero. Y Guatemala, de acuerdo a la población, que son 16 millones, está más o menos igual que El Salvador, en términos de casos y fallecidos, de acuerdo a la población, pero ha manejado menos recursos el gobierno. Entonces este es el más ineficiente. ¿Y qué están haciendo con tanto dinero? Ahí hay un tema de corrupción que es difícil de tocar porque uno no tiene las pruebas. Es peligroso acusar directamente, pero son demasiados señalamientos y casos públicos de familiares familiares de ministros vendiéndole al Estado y funcionarios públicos con empresas vendiéndole al Estado, que eso es violatorio de la ley. Bien, ese es el panorama que nosotros tenemos y que fue omitido en los informes que nos presentaron estos funcionarios que llegaron a hablar. Se está estimando, el FUDESEN, esta institución que creó el doctor Cabrera, que se pueden perder 240.800 empleos en el corto plazo. Esa palabra quiere decir 2020, corto plazo, y 2021. Eso equivale al 30% de la población que tiene empleo formal. Y aquí estamos hablando de pérdida de empleo formal. Y en el marco de todo esto, Bukele no acaba de sancionar el proyecto de ley que aprobó la Asamblea, que se llama Fideicomiso para la Recuperación Económica. La recuperación económica del país, que tiene destinados 100 millones para el sector de cuenta propia y crédito para las microempresas, subsidio para las microempresas, para la pequeña y la mediana, 600 millones que la Asamblea dice que hay que invertirlo en esos sectores, lo aprobó para que paguen planilla, en calidad de crédito, con 3% de interés, 10 años de plazo de pago. Bukele no sanciona la ley. O sea, tiene detenidos los recursos para apoyar a esos sectores. Y llegan a la Asamblea a presentar informes amañados, manipulando información, omitiendo información clave que necesitamos. Ese es mi balance sobre este primer punto que ustedes me planteaban. Bueno, César, aprovechando aquí, mira cómo está esto de lleno, y es que la Farabundo Martí Internacional se debe a esos más de 3 millones, esa diáspora que se encuentra regada en todo el mundo, y también ya estamos obviamente en territorio nacional. Vamos a poner rapidito he hecho un grupito aquí de preguntitas, comentarios que han hecho para que le des salida. Hay una gran cantidad, pero rapidito. Mira, hay dos cosas acá. Ponen lo que nos mandan acá en contexto. Dice que si podés explicar en algunos términos por qué Cuba, que es un país que ha estado, bloqueado por más de 40 años, ya 50, ya lleva, y nos han mandado aquí un documento, ya lleva más de 3 semanas sin ni siquiera un muerto. Han detenido los contagios. Y Cuba no ha recibido ni siquiera un centavo en préstamos. No se ha endeudado. Número 1. Número 2, el elemento número 2. Sin precedentes, dice el amigo de Canadá, sin precedentes en la historia del mundo. El Salvador está en primer lugar en ser el más endeudado en esta época de esta pandemia, con aproximadamente el equivalente a más de la mitad de su presupuesto nacional en cualquier año normal.
Esto no se ha visto ni en un país subdesarrollado ni en un país desarrollado.